En 10 segundos comenzamos. Bien, buenas noches a todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Dar la bienvenida en esta noche a Pablo Pérez, líder de Juventudes, líder político de Juventudes, ¿no? Muy conocido ya él, ha recorrido mucho tramo en su juventud, ya como candidato a regidor y como líder de juventud del Partido Morado, así que es un gusto tenerlo. Así también tenemos el gusto de tener en esta noche, como siempre, a nuestra abogada y politóloga, pero ya no en la faceta de entrevistadora, sino en su faceta de analista política y politóloga, como ella es. Ella es también miembro de diferentes grupos como Punto Intermedio, es una estudiante destacada, siempre relacionada al debate, sobre todo al debate político. Muy bien, también damos la bienvenida al doctor Constante Traverso, ¿no? Él nos está acompañando en esta noche y dejo en el uso de la palabra a la politóloga Alejandra Guerra para que inicie con sus primeras impresiones sobre las elecciones y el tema eleccionario que en esta noche nos convoca. Adelante, Alejandra. Buenas noches, Juan Javier. Buenas noches a Pablo, que están como invitados esta noche. Y bueno, mis primeras impresiones, bueno, sobre las elecciones, básicamente creo que han sido unas elecciones fuera de lo común, ¿no? Hay tres aspectos importantes que me parecen necesarios hablarlo en esta noche. En primer lugar, el contexto en el cual nos han encontrado estas elecciones generales, ¿no? De primera vuelta para las presidenciales y que nos tienen ahora en miras a la segunda vuelta, que es este contexto de crisis sanitaria, crisis en la salud y que también nos ha llevado a tener una crisis económica. Entonces es importante tener en cuenta ese contexto en el cual la ciudadanía ha estado más involucrada en esos aspectos. En segundo punto, también es importante hablar de la polarización que se ha visto en estas elecciones, ¿no? Que nos ha llevado también a tener estos dos representantes de dos partidos totalmente opuestos en temas de ideología, que ha llevado a darnos cuenta de que la población está exigiendo un cambio, pero un cambio un poco, por decirlo de una forma radical, ¿no? Y en segundo, perdón, y en tercer punto es importante también hablar de las propuestas que han mencionado los candidatos en estos debates que se han tenido. En el último debate del día de ayer, donde vemos propuestas, por un lado, un poco populistas que van más allá de la línea ideológica que el partido profesa, y por otro lado, unas propuestas que hacen falta como que un mayor encuadre de las mismas. Entonces me gustaría que esta noche podamos hablar de esos tres aspectos importantes que me parecen necesarios para poder ver más o menos cómo se están dando o cómo se han venido dando las elecciones y cómo nos estamos enfrentando a esta segunda vuelta. No sé qué opinan ustedes. Bien, muchas gracias, Alejandra, por dejarnos tus primeras impresiones. Adelante, Pablo, para darnos tus primeras impresiones. Buenas noches, amigo Juan Javier Ferrada, buenas noches, María Alejandra, y buenas noches a nuestro amigo Constante Traverso, ¿no? En primer lugar, es todo un tema, lo que viene sucediendo, y llamado a estas elecciones, esta frase que le dicen, ¿no? El mal menor, y es parte de la democracia. No solo la costa representa todo el Perú, y ni siquiera Lima ni Trujillo son todo el Perú, ¿no? Es parte de. Entonces, considero que en estas elecciones el primer factor más importante va a ser el tema de la salud. Y claro está que el COVID-19 ha destrabado toda esta materia de inestabilidad en cuanto a la salud, es decir, en cuanto a gestión pública, en el tema político, obviamente que todo parte de un tema político, pero considero que la primera incidencia que se tendría que conversar en base a estas elecciones tiene que estar enfocado en el tema de salud, por la problemática que estamos pasando, ¿no? Como segundo punto, en cuanto a estas elecciones ya en segunda vuelta, considero importante, entre comillas, el factor económico. Para algunos, el temor que traería un candidato de ser presidente
y para otros el beneficio de tan solo un sector económico, claro está, que traería esta presidenta o este candidato o candidata. Como tercer punto, considero importante también y que no está alejado de los últimos años en nuestro país, es el factor corrupción. El factor corrupción que hoy en día se ha vuelto de una u otra forma en el emblema que predica cada candidato. Y si miramos por ambos lados, cada partido político, algunos que las frases van directamente, y a otros que no van directamente a esta persona, sino que van a un tercero, ¿no? Pero el factor corrupción, si analizamos, está llenado en todos estos temas de cada candidato, considero, ¿no? Uno con una lista mayor que el otro. Y el cuarto punto que ya he escuchado en los últimos días es que si no conocemos tanto a un candidato, entonces estamos prácticamente en un análisis de votar por una persona en base a la ideología, teniendo en cuenta que, bueno, claro está que hay un candidato, ¿no?, que no tiene conocimiento o en la práctica un desprendimiento en la gestión pública. Entonces, resulta importante, o cuán importante resulta tener este conocimiento teórico y práctico para poder gobernar en el Perú. Esta inexperiencia no recaería en un factor también de inestabilidad. Considero que estos son los puntos en cuanto a salud, en cuanto al el tema económico, en cuanto al factor corrupción y en cuanto a la ideología, considero que van a ser de mucha relevancia para poder llegar a analizar cuál es el camino correcto para el Perú. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bien, dentro del análisis que corresponde hacer por mi parte, en el sentido analítico y totalmente objetivo, correspondería decir que los ciudadanos deben decantarse por la posición que ellos crean correspondiente y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles a ellos un análisis objetivo, ¿no? En ese sentido, no podemos nosotros aquí decir por quién votar. Ya tenemos la presencia del doctor Constante. Buenas noches, doctor. Pero sí tenemos la posibilidad de llevar a cada uno de los seguidores una posición objetiva sobre cuál es la realidad política nacional y qué es lo que nos espera en este nuevo contexto de las elecciones y el periodo 2021-2026 en aras de una democracia sólida y sostenible. Entonces, quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor Constante. Él se encuentra ahora mismo en la ciudad de Lima, pero ha tenido la gentileza de, dentro de todas sus actividades que él está realizando en Lima, concedernos este espacio para darnos ese parlamento siempre objetivo, claro, que nosotros queremos en esta noche llevar a los seguidores del instituto. Adelante, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Ferrada, ¿cómo está usted? Saludarlo. Me van a disculpar, pero en 3 minutos estoy en mi oficina. Estoy acá en San Isidro, saliendo de una reunión y se me hizo un poquito más largo, pero ya llego ahorita para conversar con tranquilidad. Si me puedes esperar un momentito, te agradecería bastante. Estoy con todo muy gusto, cerca doctor. ya. Con todo gusto, doctor. Lo esperamos. Estoy a 2 cuadras. ¿Ya? Perfectamente. Ahí yo ya no salgo del Zoom porque después es un poco complicado para mí estas tecnologías. ¿Ya? Porque, por favor, permíteme un ratito, me llevo y conversamos. Correcto, bien, doctor. Correcto. Muchas gracias. Entonces, este conversatorio lo hemos dividido en 3 partes, el cual vamos a darle la palabra por el periodo de 8 minutos a cada uno de nuestros ponentes, en este caso Pablo Pérez y Alejandra Guerra, y luego va a ingresar el doctor Constante. Entonces dejo en el uso de la palabra
Alejandra Guerra para que nos hable de su análisis en el tema político en estas elecciones. Adelante, Alejandra. Sí, gracias. Algo importante que puedo rescatar de lo que nos mencionaba Pablo era estos dos temas que por un lado un poco el desconocimiento que podemos ver de un candidato, que hay un cierto temor por el tema económico y el cambio total de este sistema, y por otro lado también tenemos que hablar del tema de la corrupción, que son temas muy importantes que últimamente hemos visto de que ha habido muchas noticias sobre ello, la ciudadanía se ha ido interesando un poco más en estos temas políticos, y prueba de todo esto es la forma en la cual los jóvenes, los ciudadanos en general salieron a marchar, ¿no? Mostrando su inconformidad cuando Merino asumió la presidencia, y todo ello nos lleva a lo que nos mencionaba Juan Javier, ¿no? Nosotros como un espacio académico lo único que manifestamos son posturas diversas, pero más que nada neutrales, en las cuales podamos determinar o podamos informar un poco más a la población de qué es lo que está pasando en este contexto, para que sea la propia población quien tome las decisiones. Pero eso nos lleva a decir, sea cual sea el candidato que gane, porque va a ser algo, una fiesta democrática, va a ser elegido porque todos los peruanos lo quieren de esa manera, nosotros como ciudadanos vamos a tener el deber de ser muy vigilantes y cuidadosos con las acciones que se vayan a tomar por parte del gobierno. Entonces, al margen de que gane una postura u otra, o una ideología u otra, va a depender ya de nosotros como ciudadanos que nos mantengamos informados, nos mantengamos vigilantes y podamos ejercer esta labor de cierta manera de fiscalizar las actividades que puedan realizar el candidato, o en este caso que ya sea presidente de nuestra república, y a partir de ello poder generar una labor que ya hemos visto que sí se puede hacer, que ya hemos visto que sí nos podemos organizar en redes sociales, etcétera, informando también a la población qué es lo que está pasando, para que a partir de ello se pueda generar esta especie de control democrático, porque como sabemos la democracia es el gobierno de la mayoría, y si nosotros no estamos conscientes de qué es lo que está pasando en el poder político, no vamos a poder ejercer el poder que nosotros como población tenemos. Entonces, eso también es importante que sepamos, porque nos encontramos en un contexto difícil, en un contexto político difícil, un contexto en el cual vemos dos posturas, como ya mencionaba, extremas de alguna u otra forma, y que la población no encuentra una de las dos candidaturas la más apta, ¿no? Porque si nos damos cuenta en los análisis políticos que se dan o en las encuestas que nosotros vemos, el voto que cada uno de los candidatos, más que un voto que esté apoyando la candidatura, más que un voto que esté apoyando las propuestas, vemos que surge mucho el tema del antivoto. Entonces, más allá de apoyar a determinada ideología o a determinadas propuestas, lo que se está haciendo es ir en contra de la otra. Y eso nos genera de que no veamos realmente que en estas elecciones se vea reflejado el querer del ciudadano. Entonces no estamos viendo eso, que es algo muy importante. Entonces la población se encuentra un poco desconectada en ese sentido, pero sí estamos viendo el otro tema de que puede generar el tema del antivoto, y como yo no quiero apostar por esto porque refleja, no sé, un sistema que ha fracasado, y no quiero votar por esta otra candidatura porque refleja un tema de corrupción, etcétera. Y es ahí donde tiene que entrar el hecho de que seamos conscientes de que al margen de que gane una u otra, nosotros tenemos que estar vigilantes con las acciones que se tomen. Entonces eso con respecto al último que mencionaba Juan Javier. Bien, todavía tienes 4 minutos, Alejandra. ¿Deseas continuar o guardas tus 4 minutos? 6 minutos. Normal. Lo que mencionaba básicamente, y luego los otros que yo sí tengo en cuenta es el tema que mencionaba al inicio, ¿no? Hoy en día a la población le preocupa mucho el tema económico, que estamos en una crisis, hay una preocupación de saber cuáles van a ser las medidas que cada uno de los candidatos puedan tomar. Ayer, por ejemplo, veía en el debate de que vemos a la candidata de Fuerza Popular que nos mencionaba un montón de bonos, José, ¿no? no A hables la así. cómo va a ser efectiva esas medidas. No hay una respuesta más que decir de que
la persona que se estaba encargando del tema económico en su equipo técnico ya lo iba a hacer, que él sabía cómo se iba a hacer, etcétera. Entonces no había una respuesta concreta y esto que la le preocupa. Entonces, en ese sentido, no vemos que realmente estén haciendo los esfuerzos los candidatos para conquistar un voto que de repente en este momento no han podido conquistar. Entonces, por ese lado es importante también que se tenga en cuenta ello. Luego también lo que mencionaba Pablo, el tema de todo esto de la corrupción, etcétera, hay que tener en cuenta de que ambos candidatos mencionaban de que querían fortalecer la Contraloría, ¿no? Entonces esto es importante también porque vemos que este es un organismo que tiene cierta potestad, pero si nosotros hablamos del fortalecimiento del mismo, estamos viendo de que existe un interés en el cual podamos hacer un seguimiento a todos estos temas, en el cual realmente se logre a acercar al ciudadano con sus autoridades y el ciudadano sepa que si realmente las autoridades están cumpliendo, ¿no? Y que si no le están haciendo, si hay un tema de corrupción, si hay un tema de un mal manejo del poder político, si haya una institución que realmente pueda generar una investigación y a partir de esta investigación, ¿por qué no una sanción que realmente sea ejemplar y que realmente logre cambiar este pensamiento de que, bueno, no sé, roba pero hace obras, ¿no? Que es lo que no debería hacer, porque existe un concepto de un falso derecho que tienen las personas que tienen el poder político, que creen que por el hecho de tener el poder político pueden hacer cosas a favor de ellos y que muchas veces vayan en contra del ciudadano. Claro ejemplo de esto es lo que pasó con la Cancillería, ¿no? En el tema de las vacunas, del vacunagate, como algunos lo titularon, de que muchas de estas personas que tenían de cierta manera un poder político pensaron que por el hecho de tener este poder podían acceder en primer lugar a las vacunas mucho antes de las personas que estaban en primera línea. Entonces, este falso concepto del poder, del derecho por el poder, hay que cambiarlo. ¿Y cómo cambiamos esto? Si nosotros fortalecemos en nuestras instituciones, pero no solamente con el fortalecimiento de las mismas, sino también con tener una ciudadanía crítica. Por eso se agradece este tipo de espacios como el que nos está brindando el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, en el cual podamos conversar, podamos dialogar sobre qué es lo que está pasando, en qué situación nos encontramos y para que la ciudadanía sepa más o menos qué es lo que les espera y qué, muy al margen de la decisión que se tome, cuál debería ser lo más adecuado para poder tener un mejor desarrollo. Entonces, creo que con eso puedo terminar mi intervención en este momento para seguir dialogando con ustedes. Correcto. Muchas gracias, Alejandra. Tiene el uso de la palabra Pablo Pérez por 8 minutos para que nos hable de su análisis, el tema político de las elecciones 2021-2026. Adelante, Pablo. Muchas gracias, amigo Juan Javier Ferradas. Claro, inicio este diálogo, más que todo haciendo hincapié en esta incertidumbre que hacía mención, ¿no? El mal peor, ¿no? El mal menor, el mal menor. Porque para muchos ha sido catalogado esta segunda vuelta, o estos dos representantes que han sido elegidos democráticamente, nos encontramos ante dos posturas ideológicas distintas, adversas, como es la derecha y como es la izquierda, que de una u otra forma termina siendo una crítica del pueblo muy fuerte. Para algunos, haciendo comparación con los hermanos países de afuera, ¿no? Venezuela, por ejemplo, muchos lo catalogan que de ser el ganador de esta persona, estaremos como Venezuela, ¿no? Y como tenemos una ideología de derecha, en cuanto a que en sí no somos, o lo comparan bastante con Venezuela y hacen mención lo siguiente, ¿no? No es que seamos Venezuela, ¿no? O que seremos Venezuela, ya somos Venezuela, dicen algunos. Y yo considero, porque he tenido la oportunidad de recorrer una parte de mi Perú y llegar a un análisis en manifestar que creemos que toda la costa o todas las capitales de los departamentos son el Perú en conjunto. Cuando nos equivocamos, creemos muchas veces que Lima es el Perú, cuando Lima no solo es el Perú. Creemos que Trujillo es la libertad, cuando no solo Trujillo es la libertad. Entonces, considero que se siguen extendiendo estas brechas, ¿no?
de la llamada descentralización, cuando en realidad considero desde ya que tal vez este sistema fracasó. Digo el sistema e invoco a personas incluso, porque si bien es cierto, muchas teorías o sistemas pueden ser buenos, pero a la final quienes aplican este sistema resultan siendo las mismas personas. Entonces, esto va a depender bastante, más allá del centralismo o de la descentralización, va a depender, considero yo, más de las personas adecuadas e idóneas, ¿no? Preparadas, me atrevo a decir. Esto para cerrar el primer punto. En cuanto al tema de salud, considero que en estos debates que se ha tenido, han hecho mención, ¿no? Vamos a comprar ciertas cantidades de vacunas. Vamos a comprar también. Ya hablamos con el embajador ruso, ¿no? Muchos hacen mención. Entonces, el tema es, está bien, podríamos comprar las vacunas. El tema es el sistema de cómo aplicar estas vacunas. ¿Cómo vamos a aplicar? No podemos ir por la vía diciendo que se va a hacer esto si no decimos cómo se van a hacer. Entonces, estos dos debates han sido un claro reflejo de que aún los dos candidatos vienen improvisando, porque si bien es cierto, tienen la idea, la solución, pero no tienen cómo. ¿Cómo? Entonces, una cosa es referirnos sobre un tema concreto y otra cosa es cómo hacerlo. Un detalle es esto sobre el tema de salud. Si bien es cierto, dicen vamos a vacunar 200, 300 o 400.000 personas, el tema es cómo lo van a hacer. Entonces, en estos dos debates ha quedado claro que en realidad no tienen la noción clara. Y lo único que hacen mención es, la persona tal sabe cómo hacerlo. La persona tal sabe cómo hacerlo. Pero esto no es garantía de lo que se puede decir, sino hay que hacerlo entender a la ciudadanía cómo se va a hacer. Ahora, en cuanto al factor económico, que esto resulta de mayor trascendencia. Ahora, en cuanto al tema económico, ha habido una aterrorización por parte de los medios de comunicación. Este predicado no puede salir del contexto y no puede ser ajeno a esta conversación, porque hay que ser sinceros, más del 95%, en mi conocimiento y en mi opinión, están abocados a decir que la izquierda o este candidato de izquierda va a acabar con toda la economía del Perú y tanto tema, lo cual va a llevar a una hiperinflación, ¿no? Entonces, considero que debe de haber un mejor manejo, más allá del tema ideológico, que de derecha a izquierda, porque ya María Alejandra sabrá, y más aún el amigo Constante Traverso, que estos temas son a la actualidad desfasados, ¿no? Totalmente desfasados. Sin embargo, se siguen haciendo mención. Entonces, en cuanto al factor económico, considero que ahora tan solo hacer referencia a una frase, esta conlleva a una interpretación de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos venden los que les conviene. ¿Y qué le conviene a los medios de comunicación? Considero que a estas alturas claro está. Considero que a estas alturas claro está. Y aterrizo en esta idea en base al libro que realiza el doctor en el libro Homo Videns, si no me equivoco, el señor Sartori. Entonces, que en realidad vemos que los medios de comunicación están conllevando a que la democracia de una u otra forma no sea tan de todo demócrata, o sea tan cierta como se dice en teoría, porque lo que está haciendo o lo que se está viendo es que están haciendo una atemorización por un candidato por tan solo su hecho o su ideología de ser de izquierda. En cuanto ya quedará en el análisis de la conversación, hacer referencia si ser de izquierda o qué significa ser de derecha. Y el tercer punto que quiero acotar es en cuanto al tema, al factor corrupción. Ya hacía mención María Alejandra sobre esta marcha que se realizó en contra de Merino y que tiene que ver de una u otra forma indirectamente o directamente con esta mayoría absoluta en su momento de Fuerza Popular. Que esto ha generado un antivoto,
ha arrastrado un antivoto por parte, me atrevo a decir, como joven, ¿no? Como joven, uno de mis principios yo lo tengo claro. Sin embargo, en esta oportunidad, en aras de la imparcialidad, no importa tanto lo que yo pueda referirme a tal personaje. Yo considero que más importante es cuál es el mal menor. Entonces, el tema puntual es el tema de la corrupción. Sabemos de los chats que existen, sabemos de la mayoría absoluta que se tuvo en su momento, del gran cambio que se pudo realizar en su momento. Sin embargo, muchas leyes a favor, o mejor dicho, a espaldas del pueblo, de una u otra forma conllevan a, o ha generado a este antivoto por dicha candidata, lo cual hoy en día pide las disculpas del caso. Si bien es cierto, ¿quién soy yo o quiénes somos para poder disculpar? Pero ya el 6 de junio se decidirá si son aceptables o no estas disculpas. Y por el otro lado, el factor corrupción va acorde, obviamente, al presidente del partido, ¿no? Claro está que Cerrón se ha convertido en los últimos días en uno de los pasivos de la candidatura del señor Pedro Castillo. Entonces, corresponde hacer un análisis, porque ya decía en un inicio, si vamos a hablar de los dos candidatos, considero que directa o indirectamente están involucrados. Entonces, el tema puntual es, ¿conviene hablar de corrupción acá? Porque ayer se habló bastante de corrupción. Se citó al papá, se citó a la hermana, a la mamá, y tantas cosas más. Entonces, en nuestra opinión corresponde, ¿no? Bueno, yo respondo por mis acciones, más no por la de otros, ¿no? Entonces, considero que esta frase corresponde a los dos lugares. A uno considero que lo deja mal parado, si hablamos de personas directas. Entonces, y en el cuarto, y en el tema del tema de la ideología, obviamente considero que en esos últimos días he escuchado, es que va a ser muy importante el factor ideológico, porque muchos dicen, a ver, por este lado no hay nada recatable que hacer mención, y por el otro no tengo casi nada de qué hablar, porque primera vez que se escucha en la gestión pública, que va a coger un cargo en la gestión pública, no, al menos en mi persona, no tengo un conocimiento de que el señor ha sido alcalde o regidor, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer mención por este lado en cuanto a estas dos personas, considero que es el factor ideológico, que sin duda alguna se ha convertido en un factor muy importante. Es más, considero que va a ser muy importante para estas elecciones, porque estamos con dos extremos, y queda claro a estas alturas que los extremos no nos conllevan a nada bueno. Y resulta siempre siendo importante ceder, porque si bien es cierto, la finalidad de un Estado, o la finalidad hoy en día del Estado contemporáneo, es la persona. Entonces, se tiene que velar por la satisfacción, por el bienestar común de las personas. Entonces, considero que en cuanto a las ideologías, se tienen que amoblar o se tienen que adecuar a los tiempos actuales, y que cerrarnos en una idea no resulta del nada bueno, no resulta del nada bueno. Y dejemos el término populista, porque ya veremos, como hemos visto anteriormente, se ha ofrecido incansablemente la reducción del precio del valor de gas y tantas cosas más. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, considero que si vamos a hacer referencia que estamos ya